Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra, que la palabra nos dé conocimiento, entendimiento, para que nosotros podamos vivirla, hacerla, volver la obra en nuestra vida. Esa es la vida eterna. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a conocerla, ayúdanos a entenderla, Padre Celestial, y ayúdanos a vivirla, Señor. Nosotros necesitamos todo lo que viene de ti. Haznos sabios, Padre, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es verdad. Uno, ante la verdad, tener diferentes situaciones. Lo primero que puede tener es que sea ignorante a la verdad, no la conozca. Si no conoce la verdad, pues ni modo, necesita que alguien le cuente cuál es la verdad. Si no conoce la verdad, pues no hay nada que hacer, ¿sí? En este mundo, el príncipe de este mundo es experto en eso, en engañar, en mostrar, en disfrazar, en enturbiar, en colocar un velo para que la gente no conozca la verdad. Esa es su función. En todas las cosas, los malvados lo que hacen es colocar varios asuntos para que la verdad no se sepa, ¿sí? Hace años ya entendieron que los medios era un instrumento de poder, entonces los malvados se adueñaron de los medios para solamente filtrar las noticias que les interesan. Y entonces así tiene a la gente ciega, ignorante, que no conozcan la verdad, como si estuvieran en oscuridad, ¿no? Fíjese que ya se acabaron los problemas en Venezuela, ¿no? Se acabaron. Ya no hay más problemas en Venezuela. No, los que están en Venezuela saben que hay problemas, pero ya no los publican en los noticiarios, ya no están en los periódicos, ya no están corriendo en las redes sociales. O es que pasaron los problemas en Venezuela. Yo le pregunté a Ludo, que él está más pendiente, le dije: oye, ¿ya se acabaron los problemas en Venezuela? Me dijo: no, la cosa sigue más grave todavía. Pero como los medios ya no quieren manipular la noticia, entonces ya como si no existiera. Yo ayer miraba los noticieros a ver, bueno, ¿qué van a hablar de Ecuador? Nada, y están matando a los indígenas, ¿no? Imagínense, el día de la raza, se supone que el festivo de mañana es celebrando el descubrimiento de América, la dominación y la expoliación y el robo y el ultraje y el asesinato y la depredación, pero eso no ha pasado, ¿no? Todavía la banca, los servicios públicos, todo es de los extranjeros, ¿sí? Y cada vez los mismos gobiernos le venden a los extranjeros los recursos, el agua,
la energía, las carreteras, los peajes, la banca, los seguros, todo, todo. Y uno dice, ¿y a usted le han entregado algo de ese dinero? A mí no me ha llegado, ¿no? Un cheque diciendo, venga, como le vendimos, Isagen, tenga su chequecillo. No, a mí no me ha llegado. Al contrario, cada vez le cobran más. Cada vez cobran más por la basura, por el servicio de energía, por todo. Pero eso no lo dice. ¿Por qué? Porque no les interesa que se conozca qué, la verdad. Estoy hablando de la verdad de este mundo como un ejemplo para que usted entienda acerca de la verdad de Dios. Que el que controla este mundo, el rey de este mundo, el Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces nosotros por eso tenemos que dar a conocer la verdad. Esa es la razón. Si usted la ha entendido, si no la ha entendido, pues lo primero que tiene que hacer es conocer la verdad, porque por ignorancia la gente no acata la verdad. Otro punto por el cual la gente no acata la verdad es porque no la entiende. Entonces usted sabe, ¿no? Los malvados para enredar dan un poco de palabrería docta para que la gente no tenga acceso a eso, ¿no? Y la ponen en letra pequeñita, menuda, no lo dicen claramente, sino vamos a mostrarles el acuerdo de paz. Y son un mamotreto ahí de palabras en términos técnicos que usted dice, no, pues qué pereza, yo les creo. Usted dice, yo les creo, pero no les puede creer. Una cosa es que usted acepte, pero realmente usted no puede creer. ¿Por qué? Conoce. Entonces tiene que conocer. Usted necesita no solamente salir de la ignorancia, sino que además ante la verdad tiene que profundizar, conocerla, pero no es suficiente. Además de conocer la verdad, usted tiene que vivirla. Si usted no vive la verdad, entonces usted no puede decir que está experimentando la vida eterna. Necesitamos salir de la ignorancia, conocer la verdad y vivir la verdad. Eso es la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante la palabra de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, conocer o tener comunión íntima o tener fe, se utiliza la palabra fe, sino que todo el tiempo es acérquese a mí, conózcame, tenga la comunión conmigo, tenga la relación, camine, obedezca. Pero en el Nuevo Testamento, ya con las palabras en griego, pues se habla de la palabra fe. Pero la palabra fe sigue siendo lo mismo. La palabra fe intelectual no existe en la Biblia, sino que la palabra fe es lo que se desplaza en la verdad. Yo le he contado varias veces que varias de nuestras palabras tienen esa raíz del griego de fe, que es pistis. Entonces, por ejemplo, pistilo. Pistilo es un tubito, aquí no tenemos flores con pistilo, o son muy pequeñillos y no los vemos, pero el pistilo es ese palito, ese estambre, ese palito que sale de la flor y al final está el polen. Entonces el polen, suelta el polen y un granito de polen baja por ese tubito y llega hasta el ovario de la flor, y cuando llega al ovario, entonces se produce el fruto, ¿sí? Eso es un pistilo, o sea, un canal en el cual se desplaza el polen. Una pistola. Entonces una pistola es un tubo de metal en el cual un proyectil se desplaza y sale con una fuerza por toda la presión que tiene dirigida en ese tubo. Si usted cogiera una bala y le pega, ¡pac!, pues la bala, ¡pac!, ¿sí? Ahí se queda, porque no tiene ¿qué? La pistola no tiene ese tubo que hace que sea dirigido. Por eso un rifle que tiene el tubo más largo es más preciso que una pistola, porque el rifle tiene el tubo más largo, entonces hace que esté mejor dirigida la fuerza de ese proyectil. Autopista. Entonces es una cinta asfáltica en la cual se mueve un automóvil, se sale de la autopista, pues se vuelve naco por ahí dando botes, ¿sí? Necesita pistón. Entonces es una camisa de acero en donde se mueve un émbolo y toda la fuerza es producida. Entonces fíjese que la palabra no es un razonamiento.
sino que es una acción que se realiza en un canal. El canal es la verdad y nosotros cuando empezamos a movernos en esa verdad, a caminar en esa verdad, a vivir en esa verdad, es cuando nosotros estamos teniendo que fe, vida eterna. Esa es la vida eterna. Por eso dice la Biblia, Jesús, vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti. Entonces, cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí, pues uno no puede ser tan poco sabio. Mira, no crea, yo tengo el carácter fuerte, ¿no? Tengo el cuero duro, ya de todas las críticas y todo, pero a veces logran amedrantarme. Entonces ya me da miedo decir idiota, estúpido, bobo, ya me da miedo. Pero son las palabras que utiliza la Biblia, ¿sí? Necio, insensato, falto de entendimiento, corto, simple. Por eso dice que el simple, ¿qué? Todo lo cree. El simple todo lo cree. Y dice la Biblia que no sean necios, que no sean ignorantes, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Me dio pena colocar en el sermón de hoy, no sea bruto, o no sea ignorante, o no sea estúpido, o no sea bobo, o no sea imbécil, sino que coloqué que sea sabio. Pero es lo mismo, ya lo sabe. O sea, ante la verdad, reacción. Ante la verdad, tome una decisión. Ante la verdad, vívala. ¿Sí? Un hombre tiene varias opciones para casarse. ¿Sí? 3 mujeres, 2 son excelentes y una es terrible. Y se casa con la terrible. ¿Qué le dicen los amigos? Viejo, usted es bruto. Aquí no son varias decisiones. Son 2 caminos. Camino de vida o camino de muerte. Camino de bendición o camino de maldición. Dios o Satanás. Y Dios le da fuera de eso la respuesta. Escoge la vida, escoge la bendición, escógeme a mí, para que vivas, para que tengas la vida en abundancia. Y entonces, ¿qué escojo? No sé qué escoger. Ay, hermano. Y si escoge la muerte, pues es su decisión, porque es voluntariamente, no es obligado. Cuando Jesús dice crean en Dios, crean también en mí, necesitamos creer qué es lo que Jesús dijo, revelándonos a nosotros para que podamos tener fe. ¿Se da cuenta que no hay fe ciega? No hay fe ciega. La gente que dice, no, yo hice una oración y yo creí, pero ¿sabe la Biblia? No conozco nada de la Biblia, pero yo creí. No se puede. Tiene que creer. ¿Qué es lo que tiene que creer? Vamos a Juan, hayamos quedado en Juan capítulo 7, porque estamos recordando, tenemos que regresarnos hasta Juan 14. ¿Qué es lo que tenemos que creer de Jesús? Hoy vamos a ver 2 puntos fundamentales de lo que tenemos que creer de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En otra versión actual debe decir, ¿cómo conoce las escrituras o la palabra de Dios sin haber estado metido en un lugar de enseñanza para los rabinos o para los fariseos o para los escribas? ¿Cómo es que conoce? Mire, la gente reconocía, mire conmigo un momento Marcos capítulo 1, la gente reconocía que hay una manera diferente de saber. Marcos 1:22. Voy a leer desde el 21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad y no como los escribas. Estaba leyendo un libro de un teólogo. Yo no sé para qué me como el hígado leyendo libros de teólogos, ¿sí? Pero yo sí quiero conocer más de la palabra. Y para conocer más de la palabra hay que conocer lo que el enemigo dice. Porque entendiendo lo que el enemigo dice, uno sabe en dónde está atacando él para cegar el entendimiento de los incrédulos. Entonces decía este teólogo, tiene 7 doctorados. Decía este teólogo que Jesús, seguramente, él hace toda una
unas hipótesis, una elucubración, una mentira, ¿sí? Para decir que seguramente Jesús fue educado a los pies de Gamaliel, porque él tiene la escuela farisea de Gilel, del núcleo duro de la Torá, y usted sabe, ¿no? Utilizan las palabras ahí sofisticadas y la gente, ay, qué sabiduría, no, qué ignorancia absoluta, con los 7 doctorados. Lo que pasa es que la ignorancia de él, bueno, dije que usted puede ser ignorante, pero usted también puede ser necio o perverso. Ignorante, necio o perverso. Bueno, el ignorante tiene ventaja. Solamente es que salga de la ignorancia. El necio tiene ventaja. Puede ser que se vuelva de su mal camino. Y uno le diga, venga viejo, usted está engañando a propósito, no haga más. Pero el perverso, Judas fue perverso. O sea, sabiendo, no quiso volver. Pedro fue necio y también fue ignorante. Pero Judas no. Satanás es perverso. Él es el que conoce más. Él es el que entiende más. Él es el que sabe más quién es Dios. Pero no se va a volver a Dios, ¿entiende? Entonces la gente que conoce y se vuelve atrás, después de haber conocido el camino de la verdad, wow. Ojalá que sea necio y no perverso. Sí, si un pastor, si algún día usted me ve a mí aquí sacándole dinero a la gente, manipulando, engañando, haciendo una matrafa y una cantidad de tonterías y trayendo un candidato aquí para que utilice el púlpito como plataforma electoral y cambiándolo fuera de eso yo por detrás de la mesa ni siquiera es por dinero, por puestos. Bueno, yo lo dejo predicar, y venga y dé un almuercito, pero a cambio me da un dinerillo y a cambio me da unos votos y unos puestos y unas prebendas como la política de este mundo. Ojo, no toda la política es así, ¿no? Oremos para que Dios levante más políticos correctos. Pero si usted me ve a mí en eso, pues venga y regáñeme. Pastor, ¿qué le pasó? Y si yo le digo, no, yo soy el ungido del Señor, yo estoy bien, ya sabe que yo soy perverso. Si yo ve, ¡ay, qué pena! Sí, no, ¿en qué momento me dejé engañar? Ya sabe que era un necio, pero me he vuelto. O, ¡ay, yo no me di cuenta! Pues todos los presidentes de Colombia son ignorantes, ¿no? Porque ninguno se da cuenta. Todo es a sus espaldas. Yo no sabía. Bueno, aquí no. Aquí nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué es lo que se está hablando de la palabra de Dios? No podemos ser ni ignorantes, no podemos ser ni necios, y muchos meses no podemos llegar a ser, ¿qué? Perversos. Dice ahí en Juan capítulo 7, versículo 15, para ese teólogo que dice que Jesús estudió a los pies de Gamaliel. Ay, no. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras que? Sin haber estudiado. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza, el conocimiento que yo tengo, lo que les estoy revelando, lo que estoy compartiendo acerca de Dios, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ni siquiera Jesús se atrevió a hablar por su propia cuenta. Solamente lo que estaba en la palabra. Solamente lo que Dios le dijo que dijera. No se puso a inventar, no se puso a suponer, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esta es la parte nuestra. Si una persona realmente quiere buscar a Dios, entonces uno sabe, porque es honesto, porque no se falsea, porque no, pues yo sí, pero no. ¿Sí? No, viejo, sí o no. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo sabe si la doctrina que Jesús está enseñando es de Dios o si Jesús está hablando por su propia cuenta? Pues hermano, porque Dios le entregó todo el Antiguo Testamento, las Escrituras, para que ellos pudieran verificar si lo que Jesús dice es así, sencillo. Y eso no es un librito, porque alguien dijo, es que es una tautología, es que uno mismo se excusa. Entonces dijo, es que es una tautología porque el mismo libro
está apoyando. No, viejo, usted es un ignorante. No es un libro. ¿Cuántos libros son? 39 libros, escritos por diferentes autores, ¿sí? Por lo menos en el Antiguo Testamento deben haber más de 30 autores, escritos en un espacio de más de 1600 años. No es un librito, una tautología, no. Es que todas las escrituras están hablando lo que Jesús está mostrando. Están dando testimonio de Él. Por eso dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se dan cuenta que ellos nunca le refutaron a Jesús lo que Él enseñó? Al final terminaron haciendo un argumento ad hominem. Ad hominem, se me lengua la traba. Ad hominem es que si yo no tengo argumentos para refutar lo que usted piensa, entonces yo lo ataco es a usted. Y dice, pero usted no se da cuenta que, sí, pero usted se come los mocos en la noche. Sí. Fíjense bien, cuando la gente quiere invalidar la verdad, se va a la criatura. Yo por eso, antes de que usted tenga que decirlo, yo se lo digo, yo soy un vaso de barro. Y dijo alguien del río Bogotá, yo dije, perfecto, me ayudo más. No, la gloria no es mía. No, yo no estoy pretendiendo saber nada. No, al contrario, a veces me da rabia con lo poquito que sé. Porque esto es una cuestión de conocimiento intelectual. Y sépanlo, no sé nada. Es un tonto, absolutamente tonto el que pretende saber que sabe algo. No, yo sé filosofía. Viejo, ¿sabe cuántos filósofos hay? ¿Sabe qué hacen los doctores en teología, en filosofía? Se especializan en un libro de un filósofo. Y eso es lo que los hace doctores, porque el conocimiento no da para más, es demasiado conocimiento. Son siglos de personas escribiendo y pensando y dando conocimiento. No, yo sé filosofía. No, usted es un ignorante, viejo, si dice que sabe filosofía. No, yo sé teología, es más ignorante todavía. ¿Sí? Una vez estaba en España y una persona me dijo, es que los teólogos no han dicho eso, hablando de los demonios. Y el hombre ni siquiera ha cursado una academia de teología, ni esas Marta Inés, las que son desde la esquina. Sí, iglesia Marta Inés, venga y tome nuestro curso profundo de teología, que eso es una tontería. Pero no crea, de la universidad no se diferencia mucho, lo siento. Hay que ser sincero, no se diferencia mucho. Y entonces él me dijo, no, ningún teólogo dice eso. Y le dije, y hermano, pues yo con todo lo que he estudiado, yo creo que conozco al 5% de los teólogos. No, estoy exagerando, al 1% de los teólogos. Y eso por encima, como la nata de la leche. Es una pretensión muy, muy absurda decir que todos los teólogos no han dicho eso. Le dije, no, hermano, vaya a estudiar los padres de la iglesia. Los teólogos tienen que especializarse. ¿En qué periodo se va a especializar? No, en patrística. Y de la patrística, ¿en qué teólogo se va a especializar? No, en Orígenes. Y de Orígenes, ¿en qué obra de Orígenes se va a especializar? Porque no ve que no hay. Es demasiado conocimiento. Pero no sirve mire, no sirve para nada. Es muy triste que el conocimiento no sirve para nada. El conocimiento de este mundo, de este mundo. En cambio, Dios ha enviado el Espíritu Santo para revelarles todas las cosas a los que son como niños. Y eso no es una mentira de Jesús. Por eso a mí me asusta cuando alguien viene con ínfulas de teólogo aquí a la iglesia y digo, no, viejo, no, hermano. No sabe nada. Mira, hay muchas cosas de lo que usted enseña que están mal y hemos de examinarlas. Digo, no, viejo, yo no puedo ni con las mías, ¿usted qué me va a poner a examinar? Obviamente que muchas de las cosas que yo hablo desde acá no serán correctas. Por eso usted tiene que examinar, en primer lugar, con su sentido común. En segundo lugar, con las escrituras, a ver si lo que dice está así. Y en tercer lugar, permitir que el Espíritu Santo sea el que lo esté llevando a toda la verdad. Tiene que tener una mente crítica y entender que este burro a veces rebuzna y a veces habla palabras de Dios. Eso es demasiado lógico. O sea, no pretendemos ninguna otra cosa. Pero Jesús no. Yo estuve en Cuba la gente es muy estudiosa. Entonces le dije, mire, yo vengo a enseñarles la doctrina
perfecta. Ahora sí usted va a conocer la doctrina perfecta. Y ellos ya se erizaron, ¿no? Porque habían bautistas, adventistas, presbiterianos, metodistas y todos esos. Y todos, ¿cómo así? Si mi doctrina es la perfecta. Yo dije, yo vengo a enseñarle la doctrina perfecta y les abrí aquí. Le dije, porque no vengo a conocer, no vengo a enseñar la doctrina mía, sino lo que Jesús nos enseñó, que ni siquiera es la doctrina de Jesús. ¿Entiende por qué es la verdad? Porque no habló por su propia cuenta, sino solamente lo que el Padre le dijo que dijera. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es lo que tenemos que creer de Jesús? Que él no habló por su propia cuenta, sino solamente lo que el Padre le dijo que dijera. Él nos enseñó lo que el Padre quería que nosotros supiéramos. Mire el versículo 24. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que es así. Ahí, antes de afirmar algo, deben de estarse. Mire, cada vez más va a ser más difícil. Porque usted no ha visto que ahora es la gente que más lee. Estamos en la sociedad que más lee y menos conoce. Sus hijos, que se la pasan pegados al WhatsApp, leen más que lo que usted ha leído en toda su vida. Porque imagínense 4 horas pegados ahí al chat, leyendo posts, leyendo tonterías, leen mucho. Entonces la lectura te saca la ignorancia. No, señor. En este momento la lectura lo mete en la ignorancia porque los malvados utilizan los medios para engañar. Y la gente tiene un conocimiento superficial, o sea, de Wikipedia, ¿sí? A mí me gusta Wikipedia porque le da algunas luces, pero nunca enseña, ¿sí? Entonces usted tiene que, bueno, lea en Wikipedia rápido y después busca algún enlace donde le diga, mire, profundice en esto y ya. Sí, decía, por ejemplo, los saduceos vienen del sacerdote Sadoc del 1080 de Salomón antes de Cristo. No, en el 1080 antes de Cristo ni existían los saduceos, ¿sí? Los saduceos se desarrollan 2 siglos antes de Jesús, pero ya lo dijo Wikipedia, entonces usted lo cree. No, es una que tomaron el nombre, toca escribir a Wikipedia, si usted tiene tiempo, escríbale, oiga, corrijan. Tienen que decir es que tomaron el nombre, pero no existen los saduceos, su origen no está en el sacerdote Sadoc. ¿Cómo vas? En todo caso, juzgue con justo juicio, evalúe la verdad, porque no ve que de esto depende ¿qué? La vida, la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Y se da cuenta porque muchos cristianos, aunque se han acercado a Jesús, ando en la libertad, porque no la conocen. No la conocen. Entonces no solamente es que sepa, es que lo viva. ¿Sí? Yo conozco mis derechos, ¿sí? ¿Cuáles son? No, no lo sé, pero yo tengo derechos. Nadie sabe los derechos, ¿sí? Porque la Constitución está elaborada como eso, como un mamotreto para que nadie la lea. Eso está hecho para que usted sea idiota útil. Perdón, que no sea sabio práctico. Me toca irme. ¿Qué es lo que tenemos que creer de Jesús? Versículo 37 y 39. Lo primero, que Él nos enseña, que Él es el que nos enseña la voluntad de Dios. Eso es lo que se conoce como exégesis. Alguien no, en su ignorancia, yo entiendo, cuando yo digo su ignorancia, me estaría insultando a mí mismo porque ignorantes somos todos. Pero alguien en su ignorancia dijo, ¿cómo es posible que allá están enseñando que exégesis de Jesús, si Jesús nunca habló de exégesis? Y entonces lo que pasa es que no sabe que la palabra es una palabra tomada del griego. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 18. Siempre que usted lee un texto, pues tiene que hacer exégesis, aunque no conozca la palabra. ¿Por qué? Exégesis es entendimiento, conocimiento de lo que se está leyendo. Me encantó la clase de la semana pasada de escuela dominical. No sé si usted le preguntó a sus hijos, pero ellos le contaron seguramente. ¿Entiendes lo que lees?
¿Sí hablaron en la casa de eso las niñas? Es una maravilla. Miren, nuestra escuela dominical es tan hermosa, tan hermosa. Los maestros idearon una exposición de arte y las personas disfrazadas de Picasso y entonces hacían ahí como Picasso y tenían los cuadros de Picasso. Usted sabe, Picasso pintaba con cubismo, entonces no se entendían muy bien las formas. Es una maravilla. Y entonces los niños entraban a la galería y había una directora de arte que los guiaba. Bienvenidos a la galería. Y los niños, ¿entienden lo que ven? Y los niños, no. No, ¿qué es eso? Unos mamarrachos, ¿qué es eso? Y entonces decía la guía, no, lo que pasa es que necesitamos que el autor nos explique. Y venía Picasso y les decía, mire, aquí está mi amigo que era el primero que me vendió los cuadros y yo lo pinté porque él tiene las manos así porque era muy juicioso y tiene un reloj porque era muy puntual, pero su rostro ha sido descompuesto en diferentes elementos. Y los chinos, y este es el Guernica por la Guerra Civil Española. Y aquí está mostrando el bombardeo y la mujer con gritos. Bueno, maravilla, ¿sí? ¿Qué calidad de escuela dominical tenemos nosotros? ¿Qué nivel tan alto, ¿sí? Porque a partir de ahí, entonces las escrituras, ¿qué necesitamos? Que alguien nos explique. Eso es Felipe y el etíope. Y entonces hicieron el bautismo y el carruaje. No, una belleza, una belleza. Necesitamos que alguien nos explique la palabra, que alguien que la entienda y no la puede entender si no es por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 18. Pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Nos ha enseñado cómo es Él. Esa palabra, enseñar, o en Reina Valera que dice, nos lo ha dado a conocer, es la palabra exégesis, cultamente. Sí, ustedes saben, las señoras urruchurdas dicen, oh, tengo cefalea. ¿Qué va? Usted lo que tiene es dolor de cabeza, le duele la mula. Sí, me duele la mula, pero tráeme una pastilla, por favor, es cefalea, el nombre médico clínico es cefalea. Bueno, el nombre clínico de explicar, de dar a conocer es ¿qué? Exégesis. Y está en griego, sí está en griego. Vaya en griego y mire que no le estoy mintiendo. Pero los malvados, usted sabe, tenemos coro de malvados en la iglesia. Ellos no vienen a la iglesia, pero ven por internet para criticarnos. ¿Cómo se les ocurre enseñarles que exégesis y hermenéutica? Ay, bueno, yo soy paciente, no mucho. Pero bueno, exégesis, dar a conocer, explicar. ¿Quién nos explicó las cosas de Dios? Podía, porque el único que es Dios, que vive en comunión íntima con Él, vino y habló además nos habló en nuestro lenguaje, no en el lenguaje de Dios. No como las cosas, las espirituales, las entendemos por medio del Espíritu, en el Espíritu. Pero Él habló a nuestra razón, a nuestra carne, a nuestro ser, además con palabras sencillas como las de un niño. Pero es tan profundo el Evangelio que en esas palabras sencillas nosotros duraremos toda la vida deleitándonos, conociéndolas. Eso es exégesis. ¿Qué tenemos que tener de Jesús? Que Jesús que dio a conocer al Padre. Lo segundo que tenemos que conocer de Jesús, hoy, lo que estamos viendo hoy, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que tenemos que creer de Jesús es que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Que cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros somos capacitados para entender lo que no podíamos entender en la carne, en la mente, con el alma, con el razonamiento humano. Porque el Espíritu Santo es ese Picasso, o sea, ese autor, ese pintor que viene a morar dentro de nosotros y a revelarnos todas las cosas del Padre y ayudarnos para que entendiendo podamos vivir con libertad
la vida de fe. Si usted no está viviendo con libertad la vida de fe, si algo lo tiene atrapado, no sé qué sea, pero seguro que es una tontería. El amor al dinero, el amor a sí mismo, un vicio, dificultades, problemas, circunstancias. Satanás hace eso, lo engaña. Ese es su papel. Ese es su papel, engañarlo para que usted no pueda tener la plenitud de la existencia. Yo soy feliz, pues hay más. Déjeme decirle, hay más. Y ese gozo es tan profundo que no podemos terminar de experimentarlo. Ese amor, el amor que Él tiene, tanto que hace que todas las cosas de este mundo se vuelvan nada, nimiedades, cosas pequeñitas, absurdas, que ya uno dice, no, pero yo cómo voy a cambiar mi vida por estas tonterías. ¿Cómo voy a cambiar el amor de las cosas de este mundo? Perdón, ¿el dinero le puede dar amor? ¿Sí? ¿Puede ahí darle besitos García Márquez o Lleras Camargo? Estoy hablando de billetes de 100 y de 50, la denominación. Bueno, Jefferson o Washington, ¿le puede dar besitos? ¿Entiende que no lo puede amar? Y ni siquiera la familia que lo ama a uno le puede dar el amor de Dios. Ni siquiera puede dar ese amor, ese amor tan pleno, tan absoluto. ¿En qué consiste ese amor? Vamos a ver la otra cosa que hay que creer en Jesús. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú puedes qué dice? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, algún día hablaremos esto de la conciencia, ¿no? Salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. A mí me encantan los malvados como el mugre en la casa del otro, ¿no? Pero no lo quieren ver. Son expertos. Y estos hombres traen las piedras y mire, esta es la defensa, este es el abogado que yo quiero. Qué buen abogado. Qué buen abogado. Esa defensa tan absoluta que hace. Esta mujer estaba ya condenada a muerte, no tenía escapatoria. ¿Usted se imagina esa mujer cómo amó a Jesús después? Que la haya librado en el último, en la última raya. ¿Sí? Ya estaban ahí todos los testigos. ¿Sí? Y entonces Jesús dice, ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ellos sabían que donde alguno se atreviera, espera un momentico, ¿usted la va a tirar? Sí. Entonces venga y le digo cuáles son sus pecados. ¿Cuáles son sus pecados? ¿Qué es lo que usted ha pensado? ¿Usted se imagina que nosotros fuéramos revelados todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, ¿sí? Todo lo que hemos chismoseado, todo lo que hemos murmurado, todo lo que hemos... ¡Ay, Dios santo! Pero los fariseos fueron más sensatos que usted. Ellos soltaron las piedras. ¿Se da cuenta? Porque no podemos juzgar a nadie. No podemos juzgar a nadie porque simplemente nosotros somos pecadores, más que cualquiera. Y el único que nos podía juzgar, mire lo que hace. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques. Y ese es el punto central del Evangelio, que el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. Mire conmigo Hebreos capítulo 9. Ay, por favor, hoy, por fin ilumínesele
la testa, salga de la ignorancia, deje de ser imbécil, no sea ignorante, no sea bruto, no sea tonto, no sea necio. Si es perverso, si no hay nada que hacer. O sea sabio, sea sabio. Reciba la verdad, sea sabio. Hebreos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas, en la casa lea todo Hebreos, que es una maravilla. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Cada vez que alguien pecaba en el Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer? Sacrificar. Y esperar el año de la expiación y sacrificar el cordero y bueno, ya, esos pecados del pasado ya fueron perdonados. Entonces ese día él se iba a la casa juicioso, se iba feliz, libre, contento. ¿Qué pasó? Todos mis pecados fueron perdonados. ¿Usted se imagina que todos sus pecados fueran perdonados? ¿Se imagina? Le toca imaginarse porque no lo está viviendo. ¿Entiende el problema? ¿Que usted está en la ignorancia? ¿O que no lo está viviendo? ¿Está en la necedad? ¿Que usted todavía piensa, le toca imaginarse que sus pecados fueron perdonados? Entonces él llega a la casa feliz, porque él sabía que Dios había dicho que por medio de la sangre de un cordero, todos los pecados de ese año pasado perdonados. Y él llegaba a la casa, mi amor, mi vida, mi tesoro, vamos a tomar vino, a deleitarnos. Y él decía, ay, tengo cefalea. Y el tipo, y rompía todo y se ponía furioso. Listo. Ahora, viejo, espere un año. La misma tarde, el mismo día, ya lo que acababa de pasar, entonces el tipo esperando otro año. Bueno, y fuera eso al otro día, y al otro día acumulado, y al otro año, el día de la expiación, otra vez el cordero, otra vez, y él otra vez, ay, gracias, gracias. Y apenas salía del templo, se pegaba con una piedra y el dedito chiquito y ya, listo, espere el otro año. No friegue, ¿usted se imagina esa vida de condenación? Pero eso solamente era una sombra de qué. De otra manera, dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Usted entiende que el perdón, la muerte de Jesús, el pago por los pecados nuestros es la consumación de los siglos. No sé cómo dice en otra versión esas palabras. O sea, hasta ahí llegó la cosa. Ese es el final. Ya pagó. Pero y nosotros que estamos en el futuro, no. Usted y nuestro futuro para Jesús es ¿qué? Pasado. Ya está todo consumado, así lo dijo en la cruz. O sea, en Adán nosotros pecamos, pero en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los de ayer. Los de hoy, los de mañana, los de pasado mañana, los de dentro de 20 años, los de dentro de un siglo, los de dentro de 2 siglos, vamos 2 siglos. Pero usted entiende que para Jesús es pasado, porque en él, mire un momento Hebreos capítulo 7. Ay, por favor entienda. Por favor entienda. Hebreos capítulo 7. Porque versículo 1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo,
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. No vaya a decir que Melquisedec es Jesús, ¿no? Es solamente una sombra, por eso dice hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente de los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham, diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Le voy a explicar rápido esto. Abraham es 400 años antes de la ley. Leví, o sea, el sacerdocio para Leví que pedían los diezmos era en Moisés 430 años después. Habían pasado por lo menos 4 o 5 generaciones, 6 generaciones. De Abraham a Leví que recibió el sacerdocio para cobrar los diezmos. Pero dice el autor de Hebreos que en Abraham, que Leví, que era el que recibía los diezmos del sacerdocio mosaico, pagó los diezmos. O sea que Leví también pagó los diezmos. Él recibía los diezmos de las tribus. Pero él pagó los diezmos en Abraham. ¿A quién? A un sacerdocio mucho más alto. Ay, si su merced no quiere diezmar y ofrendar, a mí eso no me interesa. Eso es un lío si no ha entendido. Es porque no ha entendido. Es porque no ha entendido. Es su ignorancia. Pero no estamos hablando, no se preocupe, no tiemble ni sude. No estamos hablando aquí de esos diezmos de dinero. Estamos hablando es que en Abraham, como él es de la genealogía de Abraham, es un hijo de Abraham en cuarta, quinta generación, los lomos es la parte de acá, los órganos de fecundidad. En los lomos de Abraham, Leví pagó diezmos a Melquisedec. Por la misma razón, en Adán, en los lomos de Adán, todos pecamos. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Por ser hijos de Adán, en Adán, todos pecamos. Ay, pues yo no tengo la culpa. Bueno, entonces venga y lo juzgo a usted por su pecado. Venga y lo juzgo por su pecado. Así como en Adán, dice la Biblia, lea la casa Romanos, todos pecaron, en Cristo todos son perdonados. Y pregunta, ¿quién es antes? ¿Adán o Cristo? Cronológicamente primero es Adán, pero eternamente, qué maravilla, ¿no? Cronológicamente y eternamente. Y usted entiende que eterno es superior a cronológico, porque el tiempo tiene un momento, pero la eternidad no. La eternidad es antes, por eso dice desde antes de la eternidad. Mire conmigo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pregunta, ¿los pecados de mañana Jesús los va a perdonar? Muy bien, los amo, los amo. Ya los perdonó. ¿Entiende? Y los de pasado mañana. Y los de sus hijos. Y si el Señor no ha venido antes, y los de sus nietos. Y eso es lo que la gente no sabe. Y por eso la gente sigue esclava de Satanás. Y por eso la gente sigue esclava del pecado. Y por eso la gente sigue sirviéndole a los dioses de este mundo, porque no ha entendido la gracia. Cuando una persona entiende la gracia, ¿sabe qué pasa con el rostro? Hoy lo van a ver los niños, mire, como el sol de justicia. Ninguna condenación para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús, porque Él ya perdonó. Y lo que toca decir a la gente es, venga viejo, Jesús perdonó sus pecados. Sí, pero yo, no se preocupe, ya los perdonó.
Y cuando esa persona recibe el perdón de los pecados, esa gracia produce en nosotros el querer, o sea, porque es una vida de agradecimiento. Dice, no, Dios, tú me perdonaste. A mí, que soy un vaso de barro del río Bogotá, me perdonaste. ¿Y qué dice el Señor? Sí. ¿Y si la vuelvo a embarrar? Te perdono. ¿Y si la vuelvo a embarrar? Te perdono. Ya lo perdoné. No, sabes que yo no quiero seguir embarrando. Mejor dicho, me voy contigo. Me volví sabio. Me volví sabio. Por el conocimiento de la verdad. ¿La verdad nos hace qué? Libre. Y entonces viene ahora el malvado y dice, venga, venga, sea ladrón. Viejo, ya no me interesa. Viejo, ya no me interesa. ¿Usted es bobo? Después de haber probado caviar, usted me dice que coma la baza. No quiero, hermano. Lo siento. Hay algo mejor. Hay algo mejor que todas las cosas. Hay algo mejor que el dinero, que el trabajo, que la familia, que las drogas, que el sexo, que estornudar. ¿Qué? La gracia. Sublime gracia. Esto es mire. Entonces de nuestro interior comienzan a correr, ¿qué? No estamos hablando carrera. Si usted lo ha vivido, sabe que está. Si no lo ha vivido, venga Jesús. Él perdona los pecados. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes que de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Pero usted entiende que para Jesús todo es pasado. Él ya pagó. Sí, los del futuro suyo, ya para él es que ya es pasado. Por eso dicen la consumación de los siglos. Para Jesús, digamos que nosotros estamos en este siglo, este es el siglo, y aquí yo peco y peco todo, y voy a pecar, y yo estoy aquí, y peco, pero para Jesús ya es pasado. Él ya está en otro siglo. Él está en el siglo venidero y nos hace entrar en ese siglo venidero. Y cuando nosotros entendemos eso, esa verdad nos hace ¿qué? Libre. Ya no estamos sometidos bajo el poder del pecado. Ya no queremos pecar más. Hemos sido transformados en nuestra sustancia. Por eso no se asuste. Ay, si yo enseño eso, la gente se va a quedar en el pecado. Si entiende, no. Si entiende, algún día mi esperanza es que algún día usted sea libre. Y ese es el anhelo de Dios por usted. Que usted algún día sea hijo. Que deje de ser siervo y siervo del pecado. Y que algún día, mire, Dios muere por eso. Literalmente, Dios muere porque algún día usted entienda que usted solamente por la fe puede ser hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo, Rey. Tú eres Dios bueno, eterno, grande, fiel. Tú cambias, tú eres la verdad. Perdonaste nuestros pecados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos diste tu vida por nosotros para deshacer las obras del diablo, para que no estuviéramos más en tinieblas, para que no viviéramos más en prisiones de oscuridad, para sacar de la cárcel a los que estaban presos, oprimidos por el diablo. Por los engaños estábamos sujetos durante toda la vida a servidumbre. Pero tú rompiste esas cadenas, tú abriste la cárcel, tú nos sacaste a la luz, tú nos quieres dar vida y vida en abundancia, Jesús. Tú perdonaste todos nuestros pecados, de modo que lo único que tenemos que decir es que gracias, gracias, gracias. Y si mañana volviéramos a fallar, ya están perdonados. Pero nosotros no vamos a tomar eso como excusa para pecar, porque hemos entendido, Señor, nosotros no queremos pecar. Por eso estamos aquí. Si quisiéramos pecar, no estaríamos aquí. Si fuéramos perversos, no estaríamos aquí. De pronto somos un poquito necios, perdónanos, ayúdanos. De pronto estábamos en ignorancia, pero tú viniste para sacarnos de la ignorancia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.